Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una pequeña exposición sobre nuestro artículo que titula Cristalización rápida de lactosa y leche en polvo en secado. Adicionalmente, hablaremos sobre el tema de cristalizador de leche fluidizado. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Sánchez y junto con mi compañera Catherine Hernández y Tania León les realizaremos esta pequeña introducción. La leche es uno de los componentes más importantes a nivel mundial. Esto por su aporte de calcio y vitaminas por litro. La Organización de las Naciones Unidas indica que casi el 80% de la población mundial ha consumido o consume algún tipo de lácteo. Los secadores de leche fluidizado vibratorio o secadores es un proceso de producción de leche en polvo para el seque y enfríe la leche. Este es una tecnología bastante amplia, utilizada en la industria más o menos desde la década de 1970. Este tipo de lechos utilizan tres variables muy importantes: la temperatura, el tiempo de residencia y la humedad. Las tasas altas de transferencia de calor y de masa hace que estos procesos tengan un alto rendimiento y sea el menor tiempo de residencia en los reactores. Esto ha convertido que esta técnica tan robusta, industrial y eficiente sea recomendada para muchas de las empresas. También observamos, como lo dice en la figura 3, un análisis de grumos de la leche en polvo. ¿Esto qué nos indica? Algún error o tal vez una deficiencia en los procesos de humedad. Como se puede apreciar en la figura 4, observamos una leche en polvo pura y de alta calidad. La fluidización de polvos amorfos es muy sensible a los parámetros que les mencioné anteriormente. La velocidad de aire y la humedad es un concepto que podría mejorar la aglomeración del leche fluidizado. Como observamos en la figura 5, el aire va a pasar por debajo del lecho. Por ende, se tiende mucho al colapso dada la humedad. Se dice que este colapso tiende a ser más o menos a una humedad relativa del 90%. Como se puede apreciar en el video, obtenemos los materiales y métodos suficientes para realizar esta simulación. La configuración del leche fluidizado, como se pudo apreciar en el video anterior, tiene las siguientes componentes: un ventilador centrífugo de velocidad variable con un motor de 0,75 kW y un ventilador de 50 centímetros de diámetro, un controlador de velocidad ABB, una columna humidificadora y una de las partes más importantes es la bobina de calefacción. Generalmente suele ser eléctrica y de 1 kW y también maneja temperaturas entre los 25 y los 100 grados Celsius, al igual que una humedad del 10% al 90%. También contamos con un agitador para lecho 5 termopartes RTB. La producción de lactosa amorfa fresca se produce mediante el secado de pulverización de una solución lactosa al 15% peso, usando la lactosa monohidratada pura a 25 grados Celsius, en un secador por atomización Bucci B290. Es importante mencionar esta parte, ¿por qué?
porque primero se va a realizar su secado por atomización, después sí se va a usar un lecho de fluidización. La temperatura del aire de entrada debe ser de 160 y la temperatura de salida debe ser de 70 grados Celsius. La tasa de la bomba de alimentación es del 30% y un flujo de aire principal del 100%. Finalmente, la lactosa seca se recoge en un recipiente por la parte inferior del ciclón y es almacenada en un recipiente sellado para su refrigeración. A continuación seguimos con la producción de lactosa amorfa fresca. Para este método se produjo mediante el secado por pulverización, preparando una solución de lactosa del 15% peso a peso, usando lactosa monohidrato pura a 25 grados centígrados en un secador por atomización Bucci-B 290 con una temperatura del aire de entrada de 160 grados Celsius y una temperatura del aire de salida de 70 grados Celsius, una tasa de bomba de alimentación del 30% y un flujo de aire principal del 100%. La lactosa seca se ha recogido en un recipiente de recogida en la parte inferior del ciclón y se ha almacenado en un recipiente sellado en un refrigerador para mantener el material por debajo de la temperatura de transición vítrea. El experimento de fluidización se realizó dentro de las 24 horas de la producción de lactosa para retener la frescura de la lactosa amorfa. A continuación les vamos a presentar un video de cómo reproducir este experimento en la máquina Bucci-B 290. Para el método de leche desnatada en polvo fresca secada por aspersión, se produjo esta leche desnatada por pulverización a partir del secado de pulverización de leche desnatada fresca de un proveedor local. Se alimentó leche desnatada fresca a 25 grados Celsius en un espesor Bucci-B 209, como lo mencionamos anteriormente, a una temperatura del aire de entrada de 140 grados Celsius y una temperatura del aire de salida de 60 grados Celsius, una tasa de bomba de alimentación del 20% y una tasa de aspiración del 100%. Se recogió leche en polvo fresca secada por pulverización de un recipiente de recogida en el fondo de un ciclón y se alimentó instantáneamente al lecho fluidizado. Para el método de alfa-lactosa cristalina monohidrato y principalmente leche desnatada en polvo cristalizada. Para este método se colocó una masa de 80 gramos de leche desnatada en polvo fresca secado por aspersión en una placa de Petri y se almacenó en una caja de sorción con una solución saturada del NaCl a 25 grados Celsius y 75% de humedad relativa durante 2 semanas. Todos los días el material se agitó suavemente para romper los materiales apelmazados y mezclar los polvos exponiendo todas las partículas a la humedad del aire. Los autores Joukila y Ross y los autores Langris y Wang
Demostraron que la lactosa amorfa en leche desnatada en polvo se cristaliza principalmente en estas condiciones 2 semanas. Para la prueba de sorción, se estudió el comportamiento de absorción de humedad con 2 muestras repetidas de los polvos crudos y procesados. Se colocó una masa de 3 a 3.5 gramos de polvo en una placa Petri de vidrio de borosilicato de 150 milímetros de diámetro y se extendió uniformemente en una capa lo más fina posible para cubrir la superficie de la placa, y el cambio de masa en función del tiempo de almacenamiento se registró una vez por minuto durante un periodo de 2 a 3 días para alcanzar una masa constante mediante el uso de una balanza analítica. La curva de cambio de masa frente al tiempo indica la cantidad de humedad absorbida por el componente amorfo en los polvos. El final del proceso de cristalización se puede determinar por el punto donde la curva de sorción alcanzó una región de meseta. Temperatura de transición vítrea y energía de cristalización. Para este método, los polvos se determinaron mediante calorimetría diferencial de barrido modular, más conocido como MDSC. Las muestras de MDSC se prepararon de acuerdo con procedimientos estándar utilizando recipientes de aluminio sellados. Se analizaron 5 muestras de cada material. Se utilizó una olla vacía como referencia. Las muestras se calentaron de 0 a 300 grados Celsius utilizando una velocidad de rampa de 5 grados Celsius sobre minuto, con una señal modulada de 1 grado Celsius cada 60 segundos utilizando un calorímetro de barrido diferencial modulado. Las temperaturas del punto medio de las inflexiones de transición vítrea se consideraron como los valores de TG, y las energías máximas integradas se utilizaron para comparar los diferentes grados de amorficidad entre productos crudos y procesados. Para la espectroscopía Raman se utilizó un espectroscómetro Raman para evaluar la cristalinidad de la lactosa en la superficie de las partículas. Los espectros Raman se recogieron usando una estación Raman de 400 Fahrenheit y las muestras se analizaron utilizando un potencial del 100% con un láser de 785 nanómetros y un tiempo de exposición de 1 segundo, con 4 exposiciones en un rango de longitudes de onda de 200 centímetros a 3200 centímetros, a la menos 1. Para el contenido de humedad se midió pesando 3 gramos de una muestra antes y después del secado en un horno a 85 grados Celsius durante 2 días. La leche desnatada se secó a una temperatura de 85 grados Celsius para evitar la degradación y el pardeamiento de la leche desnatada en polvo. El contenido de humedad medio de la leche desnatada se ajustó agregando 0.371% de peso al contenido de humedad determinado por la disminución en la masa para compararlo con el contenido de humedad del material secado a 120 grados Celsius, según lo recomendado por los autores Ken y Van der Brink. Cada prueba se llevó a cabo por duplicado. Para el análisis de tamaño de partículas se midió mediante difracción láser utilizando un Malvern Masterset S con una unidad de alimentación de polvo seco. Cada ensayo se llevó a cabo 3 veces y se informó el tamaño medio de partícula. Las diferencias en el tamaño medio de partícula entre las partículas fueron inferiores al 5% del tamaño medio de partícula. A continuación yo hablaré de los resultados y su discusión. Pruebas de soporción de humedad. Las alturas de los picos de absorción de humedad, lo que conocemos como cambios en el contenido de humedad, se calcula de la siguiente manera: 100 por kilogramo sobre kilogramo de base seca. En esta ecuación se representan los grados de amorfismo de las muestras. La talla del pico de la absorción inicial, el cambio de la masa, representa la cantidad de humedad absorbida por materiales amorfos, que se caracteriza el grado de amorficidad de la lactosa.
En la transición vítrea, la temperatura del material desciende por debajo de la temperatura ambiente y el proceso de cristalización puede ocurrir a temperatura ambiente, de 25 grados Celsius, cuando la cantidad de humedad absorbida es suficiente. Después de eso, el punto máximo de la curva, el material comienza a cristalizar, provocando así una pérdida de su masa. Pruebas de proporción de humedad. Las alturas de los picos de absorción de humedad, lo que conocemos como cambios en el contenido de humedad, se calcula de la siguiente manera: 100 por kilogramo sobre kilogramo de base seca. En esta ecuación se representan los grados de amorfismo de las muestras. La talla del pico de la absorción inicial, el cambio de la masa, representa la cantidad de humedad absorbida por materiales amorfos, que se caracteriza el grado de amorficidad de la lactosa. En la transición vítrea, la temperatura del material desciende por debajo de la temperatura ambiente y el proceso de cristalización puede ocurrir a temperatura ambiente, de 25 grados Celsius, cuando la cantidad de humedad absorbida es suficiente. Después de eso, el punto máximo de la curva, el material comienza a cristalizar, provocando así una pérdida de su masa. 3.3. Temperaturas de transición de vidrio y resultados de MDSC. El análisis térmico de la lactosa pura y sus diferentes anómeros, polimorfos y lactosas en las leches en polvos han sido investigados por mucho tiempo. Las temperaturas de transición informadas incluyen principalmente las temperaturas de transición vítrea y temperaturas de cristalización y recristalización de la lactosa pura, y las mezclas de lactosa, materiales que contienen lactosa, con diferentes contenidos de humedad. Una humedad relativa del 40% durante 30 minutos y la lactosa cristalizó a 60 grados Celsius. Una humedad relativa del 40% durante 30 minutos, todas las muestras inflexionan a 60 y 60 grados Celsius. Esto indica que pueden ser temperaturas de transición vítrea. Solo la lactosa catalizó a 60 grados Celsius y la humedad relativa del 40% duró 60 minutos. Esto muestra que no hay inflexión. 3.5. Contenido de humedad final. Puede ser un motivo de preocupación utilizar este enfoque si el uso de humedades elevadas conduce a un alto contenido de humedad final. Sin embargo, en este caso no. Esto se debe a que pudo ser expulsado en la cristalización. Esto nos da una humedad final razonablemente baja, entre 3.1 y 5.3%. Para reducir la humedad final por debajo de estos valores se requiere un secado adicional. 3.5. Contenido de humedad final. Puede ser un motivo de preocupación utilizar este enfoque si el uso de humedades elevadas conduce a un alto contenido de humedad final. Sin embargo, en este caso no. Esto se debe a que pudo ser expulsado en la cristalización. Esto nos da una humedad final razonablemente baja, entre 3.1 y 5.3%. Para reducir la humedad final por debajo de estos valores se requiere un secado adicional. 3.6. Análisis de tamaño de partículas. Este método no nos impide la aglomeración de materia tratante. La aglomeración y el tratamiento de las partículas no son el resultado de la cristalización de la lactosa tratante en el fluidizado. El análisis de tamaño de las partículas de los materiales procesados ha mostrado cierta aglomeración de las partículas para los polvos elaborados a partir del tratamiento de la leche desnatada o leche fresca. Los resultados nos indican lo siguiente. Para la leche desnatada en polvo procesada a una temperatura de 70 grados Celsius, una humedad relativa de 40% y un tiempo de 30 minutos. Para la leche lactosa amorfa fresca, de 100 a 200 UMA, en este caso nuestra muestra de 50, que es igual a 158 UMA para polvo deslactosado procesado a temperatura de 60 grados, una humedad relativa del 40% y un tiempo de 30 minutos. Cuarto, conclusiones. Después de las pruebas se puede evidenciar que se obtuvieron grados más bajos de amorficidad para los polvos de lactosa pura y leche fresca en polvo, secados en aerosol que fueron cristalizados por medio de un secador de leche fluidizado por aire caliente y húmedo, como lo muestran los resultados de las técnicas analíticas, ya que este presenta una reducción significativa de la amorficidad para polvos procesados. En el análisis DSC y la prueba de proporción de humedad gravimétrica para la leche en polvo y polvos de lactosa, en esta se presenta una reducción del 60 al 100% de grados de amorficidad para diferentes combinaciones en procesos de temperatura y humedad.
Se puede concluir que el procesamiento fluidizado de la cama por aire caliente y húmedo puede ser utilizado para disminuir la amorficidad de los polvos después del secado por pulverización, y con esto nos brinda un almacenamiento más sencillo. Y por último encontraremos la bibliografía. En este se presenta el artículo en el cual nos basamos para realizar nuestro proceso. Muchísimas gracias.